Hola a todos, de esta forma doy comienzo a una serie de tutoriales para explicar el procesamiento de texto mediante dos programas. Por un lado Microsoft Word y por otro lado Writer de LibreOffice en el entorno Linux. Bueno, empecemos buscando nuestro primer programa, Microsoft Word. Yo poseo una barra de acceso directo a los programas más usados, pero en el caso de que ustedes no la tengan, vamos al menú Inicio, todos los programas, y en orden alfabético buscamos Microsoft Office. Yo tengo instaladas dos versiones, la 2007 y la 2010. Vamos a hacer uso de la 2010. Bueno, acá tenemos abierto el programa Word y lo primero que podemos observar es una cinta de iconos agrupados por categoría y función, y cada uno de estos tiene en su parte inferior derecha un acceso directo a un cuadro de diálogo donde se muestran las mismas funciones que estaban como iconos, más alguna otra que no es de uso diario. Por ejemplo, podríamos decir el doble tachado, el cuadro de diálogo de párrafos, ya los vamos a ir conociendo, y así para cada grupo de iconos. Si queremos acceder al menú general de Word, lo que tendríamos que hacer es pulsar sobre archivo y tenemos el menú clásico abrir, cerrar o guardar como en la primera vez que guardamos. Para demostrar el uso de algunas herramientas, lo que voy a ir haciendo es una carta con formato latino y no quiero perder tiempo que el video se haga demasiado largo, así que lo vamos a acelerar un poco. He terminado de copiar mi carta y como podrán observar no he puesto ningún tipo de formato hasta el momento. He escrito simplemente un renglón atrás de otro, separando con Enter cuando fue necesario, y he cometido algunos errores para que el programa me indique, por ejemplo, en este caso, que me falte un acento en computación. La opción de corrección es botón derecho sobre la palabra y corregirlo. El problema de esto es que alguien previamente pudo haber usado mi programa de Word y haber establecido con que céntrico sin acento era una palabra correctamente escrita y la agregó al diccionario. Entonces ahora el corrector ortográfico no me va a indicar el error y yo voy a pensar que está todo bien escrito. Entonces no confiemos demasiados en el corrector ortográfico. Acá lo que tenemos es un error gramatical. Las labores, es por eso que está en verde. Ahí lo corregí. Y ahí aparentemente ya tenemos todo bien escrito. Para asegurarme de que no haya ningún otro tipo de error, por lo menos que el programa pueda detectar, voy a revisar ortografía y gramática y ya me está diciendo que finalizó la ortografía gramatical. Todo bien, bien. Acepto. Bueno, ahora que tenemos nuestra carta terminada, vamos a proceder a guardarla. Para eso tenemos dos opciones. Por un lado, el icono de un disquete, que al ser la primera vez que vamos a guardar, nos propone el guardar como. Entonces, nos dice como nombre del archivo a la primera palabra que tenga el documento. Lo vamos a dejar tal cual, podríamos renombrarlo y guardarlo con el nombre que nosotros querramos. Se está guardando en bibliotecas documentos, es decir, después cuando yo lo busque, lo voy a tener que buscar en esta carpeta. También podría llegar acá, guardarlo en otro sitio y después tengo que recordar dónde es que lo guardé. Procedo a guardarlo. Observen que antes de guardarlo me dice que se llama documento 1 y después de guardarlo ya me dice bragado. Cerramos nuestro procesador de texto y pasamos a la siguiente parte. Bueno, ahora vamos a empezar a formatear nuestra carta.
ya guardada, así que lo primero que tenemos que hacer es abrir el documento. En el menú archivo me muestra primero todos los documentos que estuve haciendo a lo último, y este por supuesto es el último. Si yo ya no recordara cómo se llama, lo podría llegar a buscar en la opción de abrir. Puedo llegar a ver todos los tipos de documentos que hay, y si no recuerdo ni siquiera su nombre, puedo organizarlo por fecha, pulsando sobre el nombre de la columna, fecha de modificación. Cada vez que yo lo pulso me lo ordena de menor a mayor o de mayor a menor, así que lo vuelvo a pulsar y me aparece lo último primero. Vamos a bajar hasta que encuentre documentos de Word, y acá está el último documento de Microsoft Word que yo hice en el día. Abro y acá tengo mi carta. Bien, empezamos usando la alineación, es decir, sabemos que nuestra fecha va sobre la derecha, que nuestros datos personales también van sobre la derecha. Esta vamos a ver alguna opción después de correrlo un poco más al medio sin pasarlo directamente al margen derecho. Otra cosa que vamos a hacer es justificar estos párrafos para evitar que quede mal ordenado nuestro margen derecho. Marco todos los párrafos y los justifico. Ahí está, ahí quedó perfectamente alineado. Ahora lo que vamos a hacer es corregir nuestro espaciado entre las líneas y los párrafos. Por ejemplo, yo quiero que mi remitente quede mucho más separado de su fecha. Entonces, esta A, que aunque es una sola letra es un párrafo, porque terminó en un enter, puedo llegar a hacerlo de una forma sencilla, diciéndole que el espaciado anterior a este párrafo es de unos 36 puntos. Ahí está, ahí se separó. Y le puedo llegar a decir que este otro párrafo tiene un espaciado posterior de otros 42. Vamos a separar un poco los párrafos entre sí, aunque ya están un poco separados. Creo que la distancia es de 10. Vamos a darle un poquito más. 18. Y ahora lo que necesito es separar también en mis firmas, mis datos. Perdón, hay que marcar solamente el primer párrafo, porque si yo marco los dos, el DNI también se va a separar del nombre. Entonces, el espaciado anterior a este párrafo, es decir, el espacio que hay acá, va a ser de unos 48-54. Necesito suficiente espacio como para firmar después de imprimir esta hoja, firmar manuscrito. Voy a eliminar este espacio que hay entre estos dos. Creo que este tiene un espaciado posterior de 10, así que lo vamos a eliminar. Ahí está, ahí se juntó el nombre y el DNI. Ya va tomando forma nuestro documento. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es establecer las sangrías, que es una separación de los márgenes, y para esto vamos a usar la regla y también el cuadro de diálogo de párrafos. Puedo hacerlo directamente sobre la regla, pulsando sobre este símbolo, sangría de la primera línea, pulso y arrastro, y establezco en qué columna yo quiero que la primera línea de cada párrafo deje su espacio. De otra forma puedo hacerlo mediante el cuadro de diálogo de párrafo, y en especial elijo primera línea y el espacio que yo quiero, que en este caso sería más o menos 3,5 centímetros. Esto puede ser más preciso, pero lleva un poco más de tiempo prepararlo. Es más fácil, me parece, a mi gusto, correrlo directamente de acá y verlo ya gráficamente cómo quedó.
no hay que olvidarse de marcar todos los párrafos que van a tener la misma sangría. Por ejemplo, si yo marco solamente el primer párrafo y lo establezco en 2 centímetros, los otros me quedaron con 3,5. Vamos a deshacer. Entonces, marco todos los párrafos que van a tener la misma sangría. En este caso, no lo va a tener el encabezado, ni la fecha, ni la firma. Y puedo ajustar exactamente donde yo quiero mi espacio de sangría. Tenemos una sangría izquierda y una sangría derecha, que son los espacios directamente contra el margen. Yo puedo llegar a decir que me deje 1 centímetro, aparte del margen definido, 1 centímetro más, tanto a la izquierda como a la derecha, por algún motivo que lo necesite. Fíjense que al desplazar la sangría izquierda también se me desplaza la sangría de la primera línea. Vamos a poner un poco de formato acá, negrita, un poquito más grande. Mi firma también. Algo muy común también que podemos hacer en un documento de texto es separar el espacio entre renglones. Y en este caso yo voy a marcar todos los párrafos porque lo quiero para los 3 párrafos. Y puedo llegar a marcar acá el interlineado. Ya estaba establecido en 1.15, pero yo puedo llegar a decirle 1.50 o interlineado doble. Entonces es el espacio que queda entre renglones sin necesidad de dar enter y separar los renglones. Lo vuelvo a 1.15 como estaba, que me gusta a mí. Y ya con esto damos por finalizada la primera parte, que sería la creación de una carta con formato latino. Los videos que vienen a continuación van a hacer uso de otras herramientas que no tiene sentido en este caso incluir en una carta.